Hola, soy Héctor Villadark y esto es La Sociedad de la Medianoche. Conoce las mejores historias, leyendas, investigaciones y todo lo relacionado con las ciencias ocultas. El mundo paranormal y lo inexplicable te esperan todos los martes a las 11 de la noche por 5.5 Radio. Y ella no se pudo ver. Agitó las manos y se movió, asegurándose de quedar justamente frente al espejo. Por un instante se sintió perdida y casi se puso a llorar. Al mismo tiempo un cierto cinismo apareció en su cuerpo y rió sardónicamente. Y después, con una esencial gracia que hubiera sorprendido a cualquiera de sus amantes previos, se tocó el pecho con sus dedos. Lentamente recorrió su cuerpo nadando en la erótica sensibilidad que le provocaba su piel. Echó la cabeza hacia atrás, sintiendo cómo el cabello acariciaba su espalda desnuda, y dejó que sus dedos fueran más allá de su vientre. Y justo ahí, entre sus piernas, abrió y suspiró, y sintió hambre. En ese instante supo que había alguien más en la habitación. Ella se levantó y buscó con la mirada. Era él. Lo vio aún entre las sombras, donde él trataba de ocultarse, pero sus brillantes ojos rojos lo delataron. Ahora que lo había visto, sabía en lo que se había convertido. Solo se escuchó un amigable saludo que decía: «Bienvenida al reino de la noche». Y a ella jamás se le volvió a ver de día. Sean bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Estás escuchando 5.5.com. We are sound. We are free. Hola, soy Héctor Villadark y esto es La Sociedad de la Medianoche. Conoce las mejores historias, leyendas, investigaciones y todo lo relacionado con las ciencias ocultas. El mundo paranormal y lo inexplicable te esperan todos los martes a las 11 de la noche por 5.5 Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Héctor Villadark y esta es la primera emisión totalmente en vivo de La Sociedad de la Medianoche. Quise dedicar este programa a los vampiros como un tributo a esos seres que me introdujeron en este mundo de las tinieblas. Hace muchos años, cuando yo era muy pequeño, vi una escena de la película de Stephen King, Salem Slot. Podrán ver por ahí en la página de Facebook de la Sociedad de la Medianoche una imagen de un vampiro azul con los ojos amarillos, muy feo. Entonces este ser, lejos de espantarme, me cautivó. Empecé a investigar qué es lo que era, y a raíz de ahí empecé a investigar qué pasaba con esto de los vampiros. Entonces, precisamente por eso esta primera emisión está dedicada a ellos. Y bueno, aquí en controles tenemos a nuestro querido amigo Alberto Albarrán Leiva, un súper compañero. Queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros por todos nuestros medios de comunicación, vía correo electrónico a la sociedad de la medianoche @hotmail.com, por Twitter a @smnvilladark con K, y también en @5.5, todo con letras. Por Facebook en diagonal La Sociedad de la Medianoche y Facebook diagonal 5.5. Y también los invitamos a que nos llamen aquí a cabina. Aquí tomaremos sus llamadas al 63 63 19 96.
Y bueno, vámonos de lleno con este tema de los vampiros. Vamos a adentrarnos en el tema viendo qué es lo que realmente nos interesa de estos seres. ¿Qué son? ¿De dónde provienen? Las primeras historias de vampiros, el mito y la leyenda, sus definiciones, los vampiros alrededor del mundo, poderes vampíricos, vampiros reales, porfiria, literatura y cine. Trataremos de cubrir lo más que podamos de este tema, y lo que no, pues más adelante lo seguiremos viendo. ¿Sale? Entonces empezamos. Como que nadie puede negar la poderosa atracción que ejercen los vampiros sobre la imaginación humana, simplemente porque estos seres siguen representando todo aquello que la razón rechaza y la moral condena, aquello que consciente o inconscientemente está dentro de lo prohibido y debe de olvidarse. Viene de ahí su poder fascinador, mezcla de horror y atracción, y su energía transgresora, capaz de sintetizar nuestro miedo más ancestral a la muerte y de remover nuestros más ancestros deseos, la sangre. La fascinación que encierran los vampiros en gran parte se debe a sus grandes poderes, su extraordinaria fuerza, su poder de convencimiento, su poder para convencer al sexo opuesto, la capacidad de cortejar, manipular la mente de los demás y, claro, la magia de su inmortalidad. Por supuesto, esa sed de sangre que todos nosotros llevamos dentro, algunas veces oculta, otras no. Como historia, déjenme platicarles que las primeras historias de vampiros surgieron en el centro de Europa en el siglo XVII, donde se publicaban relatos de vampiros, pero no como las clásicas novelas que nosotros llegamos a conocer, sino como documentos reales que los pobladores de ciertas aldeas iban a levantar frente al Real Tribunal o a las autoridades competentes de esa aldea. Algunos de estos relatos mencionan que por las noches se veía vagar al señor de la casa o a un señor que apenas hacía pocas semanas había sido enterrado. Se decía que aparecía por las noches y aterraba a su esposa, y que se movían las cosas del lugar y nadie estaba ahí para moverlas. Lo peor de esto es que comenzaban a atacar a los animales de la granja de ese lugar, y finalmente trataba de atacar a los seres humanos. Se creía que eran personas que chupaban la sangre y la energía vital de sus víctimas, con la capacidad de adoptar formas sorprendentes, mas no el clásico murciélago del cine al que nos han tenido acostumbrados durante tanto tiempo. A raíz de todas estas cuestiones que nos mueven, que nos impresionan como seres humanos, surgen esas preguntas que, como todo instinto, nos hacemos como humanos. ¿Qué es lo que los muertos hacen por las noches? ¿Qué es lo que en verdad sienten en su lúgubre y estrecho lecho de tierra felpada? ¿Qué es lo que en verdad sienten los muertos? Ante estas preguntas, el ser humano siempre ha tratado de encontrar un nombre para su miedo, darle un nombre a su temor. Un nombre que logre describir todos nuestros temores en una sola palabra, porque mientras más sencillo nos lo expliquemos, es más sencillo que nosotros le demos una respuesta. Además, que los describa de una manera comprensible y directa. Y ante esta natural negativa de la naturaleza por darnos ese nombre, el ser humano se ha tenido que conformar con ponerle un nombre a estas extrañas enfermedades, desapariciones y muertes de difícil esclarecimiento. Por eso, hemos cargado la cuenta tenebrosa de todas estas cosas a una simple palabra, que quizás sea cierta. Los muertos regresan del más allá, ansiosos de lo que más anhelan, la sangre tibia de los vivos. En esencia, estos temas son los vampiros. Se les ha dado el nombre de upiers o upiros, y más generalmente de vampiros en el occidente, y de brocolaques en Moré y en los catacanes en Ceilán. Los hombres muertos y desenterrados que después de muchos años, o al menos después de muchos días, volvían en cuerpo y alma a la vida, hablaban, caminaban, infestaban las aldeas, maltrataban a los hombres y a los animales y sobre todo chupaban la sangre de sus prójimos. Los agotaban y les producían la muerte. No era para nada posible liberarse de sus más maléficas visitas, de sus peligrosas infestaciones, y más que nada cuando se les exhumaba o se les empalaba, era la única manera que se podía tener para terminar con ellos. Definiendo al vampiro respecto a todas las definiciones que se les ha dado a partir del tiempo, a partir de todos los años, de todos los tratados que se han escrito y de todos los grandes literatos y filósofos que han tratado el tema, redacta Colin de Plancy, un autor, en su Diccionario Infernal publicado en 1803,
los define de la siguiente manera. Se le da el nombre de upirs o vampiros, y se cree que la palabra vampiro tiene su origen en el conjunto de pueblos que se conocen como eslavos. Esta palabra significa gran bebedor y es una transformación de la palabra upiro, que se desglosa de la siguiente manera. U significa gran, el prefijo u, y pir, beber. Piro sería la derivación de bebedor. Estos seres que al principio son upiros y luego se les pone el prefijo vam, que es croata y significa sangre o rojo, por lo que la palabra vampiro es el resultado de la fusión de varias palabras de idiomas eslavos y croatas, que se unieron con el paso del tiempo, y el significado final sería gran bebedor de sangre. La palabra se incorpora a la lengua inglesa en 1743, ya que durante este siglo los vampiros son puestos de moda, ya que las brujas ya no nos ofrecían esa sed de sangre que la gente clamaba, ese temor que como humanos necesitábamos sentir. Los vampiros aparecen en lo que se llama una Europa moderna. Como quien dice, pues había que modernizarnos el mito, ¿no? No podíamos quedarnos siempre en un miedo que, aunque fuera muy ancestral, habíamos vencido. Las brujas. El vampiro sigue avanzando y conforme nuestras épocas siguen avanzando, el vampiro se adecúa a ellas. Aunque parezca curioso, una de las descripciones más notables de todos los tiempos acerca de lo que los vampiros austriacos son, se la debemos a un director de gimnasio, Henry Sophius, quien durante la segunda mitad del siglo XVII escribe un pequeño librillo de bolsillo en el que se ocupa de este tema. El director asegura en este libro que los vampiros abandonan la tumba por la noche, caen sobre la gente que yace dormida en su cama, beben toda su sangre y las destruyen, atacan a hombres, mujeres y niños sin importarles la edad ni el sexo. Aquellos que eran atacados por vampiros al dormir, cuando morían, adquirían su misma naturaleza, por lo que para evitar la propagación del mal o del virus, se clavaba una estaca en el pecho del difunto, de cuya herida brotaba la misma cantidad de sangre que si se tratara de un ser viviente. De todas estas definiciones podríamos recopilar que un vampiro es un individuo hematológicamente estimulado y animado. Según Aristóteles, todos los vampiros son revinientes, o bien pertenecen a la clase reviniente, del orden de los vampirs y del género hematofagófilo. En el Tratado de Vampiros del abad Don Agustín Calmet, que se escribe en 1746 y que pretende ser una de las obras literarias más completas acerca del tema, se muestra sinceramente convencido de que estos seres existen y menciona que se aparecen desde hace ya unos 70 años en las tierras más antiguas de Europa. Desde ese momento, la Europa profunda temblaba ante esta epidemia. Cuando la palabra vampiro aparece por primera vez para nombrar aquello que los campesinos europeos llamaban con diferentes nombres desde hacía muchos siglos, ya que en Bosnia se les llamaba Blausunger, y eran seres carentes de huesos, con la piel gelatinosa, pero con los colmillos muy largos. En Hungría se les llamaba Farkaskolus, y en Serbia eran los Blokolaks. En todas las regiones de Europa se tenían diferentes nombres, y claro, a cada uno de ellos diferentes atributos. Había diferentes formas de presentarse, pero todos los nombres coincidían en lo mismo. Seres que se presentaban por la noche, atacaban a sus víctimas, obtenían su sangre y tenían eso que ellos más anhelaban, la sangre tibia de sus víctimas. La palabra vampiro resulta ser un neologismo creado a principios del siglo XVIII para designar a ciertos cadáveres supuestamente que estos salían de sus tumbas por las noches para atormentar a los vivos y chuparles la sangre. Hasta este momento llegamos a obtener una definición de vampiro muy clara, una definición que nos habla acerca de un ser que ataca a los humanos, que ataca a las personas, a los seres vivos, cuando éste ha salido de su tumba. Ávidos de sangre humana, nos encontramos con todos estos seres que, sin que nosotros podamos darles una explicación o sin que nosotros podamos explicarnos qué es lo que ocurre con estos seres, les ponemos ese mote, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que diferencia al vampiro de ser un mito o de ser una leyenda? Primero tendríamos que aclarar qué es un mito y qué es una leyenda, así como qué es una fantasía o una realidad.
El mito se refiere siempre a un personaje mitológico que se supone que existió y que es casi siempre una deidad, un mito. Puede ser algo divino, como los personajes de la cultura griega, el Minotauro, Afrodita, Venus, Baco, etc. Mientras tanto, la leyenda es un suceso que se presume de cierto, algún relato que hace algunos años sucedió en determinado lugar, y que por su fascinante final es recordado como una leyenda. Como toda gente menciona, en toda leyenda siempre hay algo de cierto, aunque muchas veces es transformado con el pasar de los años, haciendo los sucesos más fantásticos o quizá menos aterradores para podérselos compartir a los niños. Esto en cuanto a la leyenda, mientras que la diferencia que habría entre la leyenda y el mito sería que el mito generalmente es divino, mientras que la leyenda no. La leyenda parte de un supuesto verídico y a partir de este supuesto nos encontramos con la realidad del vampiro. Como mitos vampíricos podemos encontrarnos a todos los vampiros revinientes, a todos los vampiros de los que nos hablan en los cuentos, en las historias, en las novelas. Y como un ejemplo de leyendas vampíricas, pues nos encontramos a la condesa Elizabeth Bathory o al conde Vladimir Dracul. Cualquiera de estos dos, aunque no sean vampiros o aunque no hayan sido vampiros reales, tienen ciertos aspectos que los denotan como vampiros. Pero vámonos a lo más importante de este apartado, que sería ¿de dónde provienen los vampiros? Los testimonios más antiguos habría que buscarlos en los primitivos demonios femeninos. En la tradición hebraica nos encontramos a Lilith, de origen asiro-babilónico, una figura alada de cabellos largos y revueltos, cuyo cuerpo desnudo a veces acaba en forma de serpiente. Libidinosa con los hombres, suele arrancar los recién nacidos a sus madres para beber su sangre y comer de su carne, hasta sorber la médula de sus huesos. Encontramos monstruos semejantes en la tradición griega. Las estrigies, hijas de las arpías, espantosos pajarracos ávidos de sangre humana, con ojos inmensos, pico curvo y garras retorcidas, y el cuerpo cubierto de plumas blancas. La lamia, insomnia en su acecho y ávida de carne humana, o las empuzas, malignas seductoras de las que Filóstrato nos refiere que acostumbraban comer carne de cuerpos hermosos y jóvenes, porque de estos cuerpos se obtenía la vida. La historia de Lilith se considera la primera vampira, se considera que es la reina de los vampiros, o la primer vampira que hace presencia. Su historia es muy característica, aunque ella no es mencionada en el Génesis, sí es mencionada en la Biblia en 2 ocasiones. Le habla como un animal, como un chacal, pero se supone que Lilith es la primer mujer de Adán, pero Adán, en su afán de ser el dominante, en su afán de ser el que pueda con ella, le exige que al tener relaciones sexuales ella tiene que estar en la parte de abajo. Y Lilith dice que no. Se convierte en la primer feminista. Lilith es una mujer vampira que dice que si fueron formados de la misma parte de Dios, los dos tienen los mismos derechos. Entonces Adán va y la acusa con Dios. Y Dios le dice que bueno, que si no decide hacer lo que Adán le está diciendo, pues tendrá que ser expulsada del paraíso. Y Lilith con mucho gusto parte. Ella se va del paraíso, es refugiada, se refugia en unas cuevas. Dios manda a algunos ángeles a que la busquen, finalmente la encuentran y le dicen, bueno, pues si en las sombras decidiste vivir, en las sombras tendrás que morir. Y es así como el vampiro es condenado a vivir por siempre lejos de los rayos del sol que pueden matarlo. Y también como le menciona que ella se alimentaba de animales muertos. Entonces le dice que si a sangre decidió vivir, a sangre tendrá que morir, ¿no? Entonces de ahí es que surja la historia de que Lilith es la primer vampira. Se supone que ella copula con algún demonio en estas cavernas y tienen muchos hijos, puede tener una cantidad innumerable de hijos, pero dentro de la condena que Dios le impone, le dice que todos los días morirán mil de sus hijos. Entonces ella está unida con un demonio
no puede obtener esa cantidad, la misma cantidad de hijos que le están quitando. Entonces lo que ella hace es que sale por las noches, se convierte en el primer súcubo, ataca a los hombres de manera sexual para poder embarazarse de ellos, recoge toda la simiente de los hombres que es desperdiciada, y además se roba a los niños o roba la sangre de los niños para poder compensar todo el castigo que le es impuesto, ¿no? También nos encontramos a las estrigies, que son hijas de sangre de las arpías. Estos son espantosos pajarracos que desean la sangre humana porque mencionan que es más dulce. Por lo general, de jóvenes rozagantes de vida, tienen los ojos muy grandes de color rojo y algunas veces de color amarillo, dependiendo de cuánto han comido. El pico es ancho y curvo y sus garras son filosas como el acero y retorcidas al final, con un inmenso cuerpo cubierto de plumas blancas. Nos encontramos también a las lamias, a las empuzas. En el mundo antiguo, el vampiro encuentra su primera identificación en figuras pertenecientes al séquito de Hécate, de una diosa griega, reina del mundo de los espectros. Las lamias son reinas de gran belleza que se transforman en seres diabólicos a causa de los celos de Hera. Hera se percata de que Zeus tiene relaciones con ellas, las maldice y las manda a la tierra a que se alimenten de la sangre de espíritus rozagantes. También nos encontramos con las larvaes y las lémures. Las larvae y las lémures son seres cubiertos de pelo blanco que fueron los nombres que utilizaron en latín para llamar a los espectros. Están estrechamente relacionados con el miedo y más aún con el culto a los muertos. La larvae y las lémures sería algo así como hablar aquí en México de la Llorona o de las calaveras de Posadas. O sea, son íconos que representan a la muerte y al miedo. Según los autores latinos, las larvae se presentan bajo un sinfín de apariencias distintas. Pueden ser espectros pálidos de rostros contraídos o esqueletos como maniquís capaces de adoptar una grotesca actitud que a la vez puede que los lleguemos a ver incluso como caricaturas. Las lémures, muy al contrario de los otros seres, son el espíritu de los muertos de la religión romana. Estos lémures, por el contrario, son de un carácter menos terrorífico que las larvaes, pero aún así no dejan de ser aterradoras. Según cuenta una leyenda vampírica, se cree que el primer vampiro fue Caín, el tercer humano, que además acaba con su hermano. Entonces, por esa falta tan grande que comete, es como se acaba con la vida que Dios le acababa de regalar a su hermano. O sea, él termina con un regalo divino. Entonces, por eso lo condenan y lo mandan a que viva entre sombras. Generalmente es la misma historia que teníamos con Lilith, pero esta sería la versión adoptada por la iglesia, ¿no? El descartar a Lilith y sacarla del juego. Lilith era una maga y le enseña a Caín alguna de sus artes, pero como Caín estaba maldito, los poderes que llega a aprender de Lilith no eran de verdadera magia blanca, sino más bien de magia negra. En las disciplinas que aprende se encuentran casi todos los poderes que obtienen los vampiros. Es decir, Lilith trata de enseñarle algunas cosas a Caín, ya que fue condenado a las sombras y se encuentra con él, pero al estar en esta plática se dan cuenta de que esa magia que le estaba enseñando no era del todo magia blanca, sino que era magia negra. En cuanto a los cadáveres que se han encontrado llenos de sangre fluida después de estos demonios antiguos, se habla de que son personas que han sido pues atacadas por vampiros, ¿no? En muchos lugares se habla de que es un virus, en algunos otros lugares se habla de que es una peste y finalmente pues se habla de que es el gen del vampiro transmutado. Lo más importante de cuando un gen transmuta es que no lo notamos en la especie que transmuta, sino que lo notamos en sus descendientes. Es así que el vampiro deja de serlo para pasarlo a sus descendientes. Estás escuchando 5.5.com. We are sound,
We are free. Mitad de semana ¿y quieres huir del caos? Te invitamos a que huyas con nosotros y disfrutes de la vida. Escape 5.5, un espacio donde podrás interactuar y compartir tus gustos por vivir. Escape 5.5, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por 5.5 Radio. ¿Qué tal? Buenas noches, regresamos a la Sociedad de la Medianoche. Quiero regresar con algunos comentarios que tenemos aquí en nuestro Facebook. A Betty Flow, ojalá ya puedas escucharnos, nena, ya te mandamos la dirección. A Siul Armando, gracias por estarnos escuchando. Antonio José Castillo Montoya dice, ya escuchándote, amigo, felicidades, podrás mandar saludos a la familia Castillo Celada y a mi cuñado Miguel Celada. Listo, saludos para allá. Silvia Villarreal, muchas gracias, prima. Gabriela Pérez Márquez, saludos para Gabriela, familia de Catepec. Esta chica Gabriela nos escucha donde vayamos. De hecho se ganó un libro ahí en el maratón. Muchas gracias, Gabriela, por tenernos tanta fe. Ana Belén, estamos en 5.5 por internet por medio de TuneIn, ahí en la página donde posteaste, ahí arriba está la dirección. Verónica Romero, muchas gracias. Carla González, muchas gracias por tu comentario, qué bueno que ya nos estés escuchando. Lolis, un saludo por favor para todas las fanáticas. Lolis vive en Estados Unidos también, qué bueno que nos estés escuchando desde allá. Edgar Carrasco, muchas gracias, él nos escucha desde Hidalgo. Y bueno, me faltan muchísimos saludos más, en un momento los damos todos. Ahorita vamos a continuar con el tema, vamos a tratar de irnos un poquitito más rápido para poder cumplir con todos los temas que le quiero dar. Ya ven, avaricioso como siempre. Muchas gracias de verdad a todos por escucharnos, espero se estén entreteniendo y aprendiendo un poquito de este tema tan fascinante que es los vampiros. A pesar de que yo llevo tantos años investigando esto, no se crean, estoy en pañales, no sé nada, pero bueno, esperemos que todos aprendamos un poquito el día de hoy. Vamos a empezar con un tema que para mí es de los más interesantes, los tipos de vampiros que hay alrededor del mundo. Me basé mucho en el libro de Robert Curran, Guía de los Vampiros. Es una edición de colección muy, muy bonita, nada cara, la pueden conseguir en Gandhi. Si gustan, al final del programa voy a poner los datos de los textos que utilicé en el Facebook para que lo puedan checar. Los invito, sígueme en @smnvilladark en Twitter y en @5.5 todo con letras, y en Facebook a que nos sigan en la Sociedad de la Medianoche y en facebook.com/5.5 todo con letras. Ahí también nos pueden comentar, denle like a la página, únanse y sale. Vamos a empezar. Los primeros, los más importantes, los vampiros Strigoi. En general, los muertos romanos que vuelven lo hacen en uno de estos dos tipos de vampiros, los Moroi o los Strigoi, que son muertos bienaventurados, que son buenos, y los Strigoi son inmensamente malvados. En muchos aspectos estos muertos se comportan como cuando se levantan de la tumba, es decir, se comportan exactamente igual muertos que vivos. Aunque es difícil distinguir a los Strigoi de los vivos, existen señales indicadoras que nos hablan de cómo son ellos. Este tipo de vampiros mantiene siempre una atenta vigilancia sobre sí mismos. Podría decirse que son vampiros metrosexuales. Son
conscientes de todo lo que sucede a su alrededor. Puede dar la impresión de que saben lo que estamos pensando o lo que puede suceder inmediatamente después. Lo más probable es que se deba a que tienen sus sentidos especialmente agudizados. Aunque la mayoría de ellos se mueven durante la noche, hay algunos que también podemos verlos durante el día, especialmente los vampiros más antiguos. Son bastante fáciles de detectar si es que estamos pendientes. Los vampiros Strigoi o Moroi no reflejan ningún tipo de sombra, ya sea que les esté dando la luz del sol o que estén bajo una fuente de luz no natural intensa. Tampoco provocan ningún reflejo en los espejos. En algunas partes de Rumania, este tipo de vampiros no comen absolutamente nada y desde luego odian el ajo, pero solamente el ajo silvestre, es decir, la hierba del ajo. El vampiro Penangal o Penanggalán es una de las formas más comunes que adaptan los vampiros vivientes de Malasia. Es habitual que no sea más que una cabeza flotante de mujer con la boca ensangrentada. Los vampiros, Penanggalán, son siempre mujeres que arrastran sus intestinos detrás de ella. El Penangal generalmente está controlado por un espíritu brujo, malvado o muy oscuro. Los vampiros de Malasia actúan principalmente por la noche, volando en el aire. Tienen dientes muy afilados y mantienen fija la mirada. Con esta mirada pueden ver todo con claridad en la noche. A veces emiten un grito terrible y atacan principalmente a los niños pequeños o a las mujeres embarazadas. De hecho, Penanggalán era ella misma una madre que murió durante el parto o durante el embarazo avanzado, y eso la convierte en este horrible ser. El Penanggalán regresa de su tumba cuando se ha alimentado y la cabeza se une al resto de su cuerpo. Si esta criatura es atacada, puede arrojar fuego a través de las fosas nasales y quemar a cualquier agresor. Otra de las maneras que tiene para defenderse es ese tremendo chillido que suele producir cuando se encuentra en peligro. Los vampiros Aswang. El Aswang se asemeja antes que a un ser humano a un pequeño dragón con escamas, con alas de murciélago y una gran boca que contiene una lengua larga y hueca. En la tradición de las antiguas islas filipinas, el Aswang no es en lo absoluto el alma de una persona muerta, sino el espíritu corrupto de alguien que nunca ha llegado a nacer. Puede ser algún ser humano que falleció en algún aborto, o simplemente espíritus de personas que aún no nacen. Otros creen, sin embargo, que ellos viven por medio de brujos que pueden hacerlos cambiar de forma a voluntad y que solo existen para hacer daños a su prójimo. Los Aswang son preferentemente mujeres y en general atacan a los hombres que duermen. De nuevo nos encontramos ante un súcubo. No obstante, sus presas favoritas son los niños pequeños y los ancianos, porque esta población no puede defenderse. Por lo general acceden al tejado de las casas mientras la gente duerme en su interior, se esconden a lo largo de las canaletas y hasta que todo queda en completa paz. Entonces atacan, sacan de su boca una lengua larga que llega hasta la cama de las habitaciones en las que están postrados. La punta de su lengua es muy fuerte como el acero, pero el resto es hueco como un popote. A través de ella el vampiro chupa la sangre o el sudor, ya que también se pueden alimentar de estos líquidos. Cuando se alimenta el Aswang, hincha su pecho y se cree que puede alcanzar dimensiones inconmensurables. Hay muchos tipos de Aswang en Filipinas, en correspondencia con las diferentes islas que forman el archipiélago filipino. Algunos isleños creen que las partes superiores e inferiores del cuerpo de los Aswang se pueden desprender una de otra para realizar malas acciones por separado. Otros creen que la criatura tiene la forma de un tic-tic. El tic-tic es un pequeño pájaro que es como una lechuza y que bebe mediante un pico curvo y hueco. El vampiro Ticoloche es propiamente el vampiro proveniente de las tierras africanas. Es un vampiro que pudo haber sido creado por la mordedura de otro vampiro o que pudo haber sido creado por artes mágicas, ¿no? Por magia negra. Para las tribus africanas representa el cuerpo reducido de alguien que ha sido castigado por los hechiceros o por las brujas. Si estas brujas o estos hechiceros pueden obtener parte de los excrementos de su víctima viva, ellas podrán extraer la vida de esta persona y convertirlo en un tiquiloche.
Sin embargo, en la Costa de Oro africana, el Tiquiloshe es el nombre de un vampiro o brujo que dispone de ganchos en el extremo de sus piernas en lugar de pies y que bebe la sangre para alimentarse. La principal descripción de los Tiquiloshe procede del pueblo de Xhosa, situado al sur de Lesoto, donde se cree que se trata de una pequeña criatura parecida a un mono, aunque a veces toma la forma de un gran pájaro negro con la cabeza cubierta con una calavera humana. Este tipo de vampiros no siempre bebe sangre, aunque prefieren hacerlo, sino que a veces obtienen la energía a través de lamer la piel de las personas que están durmiendo. El Tiquiloshe tiene una gran capacidad para mimetizar su aspecto exterior y acercarse a sus víctimas, que suelen ser mujeres. Del otro lado del mundo nos encontramos con los zampiros. Los zampiros son vampiros albaneses de aspecto extraño. En un principio solo atacan a sus propias familias o comunidades, pero finalmente terminan requiriendo más sangre. Los zampiros viven en las zonas más remotas de algunas áreas montañosas como los Alpes de Bosnia. Originalmente se cree que procedían de los cadáveres de los turcos musulmanes que habían muerto a manos de los cristianos, pero más tarde la creencia cambió y amplía su procedencia a incluir que todo aquel que no había sido debidamente enterrado se podía convertir en un vampiro zampiro. Por lo tanto, corren el riesgo de convertirse en zampiro todas las personas de origen turco que no hayan sido enterradas siguiendo la ceremonia propia de la Iglesia Ortodoxa de Albania. Este tipo de vampiros es muy extraño debido a que cuando salen de sus tumbas salen todavía con la mortaja, pero van montando unos tacones muy delgados y muy altos, haciendo un ruido extraño como si fueran besos. Estos besos atraen a sus víctimas, que generalmente son hombres. Si al pasar 30 años no han podido identificar dónde está la tumba del vampiro y él ha estado regresando, el vampiro puede permanecer en el mundo de los vivos, aunque debe de permanecer en las sombras. Cuando se mantenga en estos lugares frescos, deja de ser un vampiro y la tradición albanés lo convierte en un cucuti. Los vampiros bricolacas son vampiros griegos que tienen la forma de un humano. Es muy difícil identificarlos. Generalmente los identifican por el color rojo de su cabello, que es un color muy extraño en Grecia. No beben necesariamente sangre, aunque pueden hacerlo si lo desean, pero pueden causar gran daño a los vivos, ya que son muy violentos. Muchas veces roban productos alimenticios como maíz, frijoles y vino, que se han quedado en la mesa de nuestros hogares en la noche anterior. Hay varias maneras de que un humano se pueda convertir en un bricolaca, incluida la posibilidad de morir sin practicar los ritos propios de la Iglesia Ortodoxa, de la misma manera que los zampiros. Después nos encontramos con el vampiro Draugr. Los vampiros Draugr son vampiros que cuidan los tesoros de los vikingos. Generalmente ellos establecen sus fétidas moradas al lado de tumbas de vikingos antiguos que generalmente que aún poseen sus tesoros con ellos. Son de una fuerza sobrehumana y siempre están buscando pelea. Los Draugr son posiblemente los más desagradables vampiros que existan. Quizá en su amor por el oro o por los tesoros que provoca, estos atacan a los vivos, ya que creen que su botín secreto está a merced de los ladrones. O quizás que simplemente el grupo más mezquino de todos los vampiros sea este. Es muy poco probable que lleguemos a saber con certeza cuál es este tipo de vampiro, puesto que solo unos cuantos de los que se han enfrentado con ellos han podido salir victoriosos. Solo un humano que tenga el coraje y la determinación puede aspirar a superar a los Draugr, pero incluso estos héroes tendrán que realizar grandes esfuerzos si quieren asegurar su victoria. Estos son solo algunos de los tipos de vampiros que conocemos dentro del folclore, pero también nos encontramos con los vampiros energéticos, los vampiros que quizá cualquiera de nosotros pudiera conocer. Son los vampiros más estrechamente asociados con la brujería, y se cuenta de ellos que con frecuencia son o pueden ser espíritus malignos de brujas muertas o espíritus o karmas que las personas traen y que pueden absorber la energía de las otras personas.
pueden aparecer como una mancha de moho u hongos que se mueven por los muros, pero que pueden absorber la energía de las personas que viven ahí. El caso más conocido de estos vampiros adoptó una forma descolorida de un tipo humanoide en el sótano del número 135 de Benefit Street en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, hasta que con el paso del tiempo este vampiro pudo ser destruido. Mientras tanto, logró aprovecharse de las energías de las personas que vivían en la casa, provocándoles continuas enfermedades. Esta fue una historia que constituyó la base de un relato escrito por el estadounidense Howard Philip Lovecraft en una historia titulada The Sonnet House. En algunas zonas de México es posible ver pequeñas llamas o algunas flamas del tamaño de una vela que ondean en el exterior de las ventanas de las casas, como la tradicional historia de la cibatiteo o de las brujas. Estas velas extraen la energía de cualquier persona que haya en el interior. En realidad es muy poco lo que se puede hacer al respecto, ya que son vampiros psíquicos, no son vampiros energéticos. El único remedio que hay para estos vampiros es encontrar la tumba en la que está enterrado y pues recurrir a quemarlo, ¿no? Regresemos un poco con los vampiros, con el folclore de los vampiros. Vámonos ahora del otro lado, en Malasia. El número de vampiros malayos es realmente amplio. Podría decirse que es una de las regiones que cuenta con más vampiros. Algunos de ellos llegan a disfrutar de cualidades vampíricas superiores a las de los demás vampiros conocidos. El más terrible es el vampiro llamado Bayang, que es un espíritu masculino y su aspecto es el de un gato montés. Surge del cadáver de un recién nacido acabado de enterrar. Él maulla enfrente de la puerta de sus víctimas. Algo curioso acerca de los Bayangs es que con un poco de dedicación se les puede llegar a ser domésticos y de esta manera convertirlos en espíritus domésticos que estén a nuestro servicio. Se heredan de generación en generación como si se tratara de algún tipo de pertenencia. El dueño de la casa o dueño del Bayang lo conserva dentro de un tabong. El tabong es un recipiente de bambú cuyo orificio se tapa con hierbas entretejidas de una planta que se dice tiene propiedades mágicas. Los amos del Bayang lo alimentan con una peculiar mezcla de leche con sangre de algún animal para así poder mantenerlo domesticado y que pueda servirle a la familia. También en esta región encontramos al Langsuir, que es otro tipo de vampiro, y de estos se dicen que cuando nacen, más bien que ellos nacen cuando muere un hijo pequeño, no un recién nacido como en el caso del Bayang. Este es un vampiro muy peligroso si se le pone en comparación con el una vez domesticado Bayang, y también es originario de las partes superiores de Malasia. Se trata del alma de una mujer o de un niño pequeño y que puede transformarse en un horrendo y gran búho. Se le puede reconocer fácilmente porque viste de color verde y tiene unas enormes garras del mismo color, unas largas trenzas las cuales cuelgan hasta los tobillos. Estas mismas trenzas cumplen con el propósito de esconder los orificios que el Langsuir tiene en la nuca, por medio de la cual chupa la sangre de sus víctimas, de los niños que son arrebatados a sus madres. Este tipo de vampiro también se llegó a presentar bajo el mismo nombre en las tierras de los Balcanes. Finalmente el Pontianak es el hijo de Langsuir, el cual posee los poderes de su madre, así como sus mismos hábitos. Es también muy común encontrarlo por las noches en los bosques, en las orillas de los caminos y sobre todo en los cementerios. En las tierras más hacia el norte del hemisferio, en la India, nos encontramos con el Baital. El Baital puede ser identificado de varias maneras, ya que tiene características que son únicas en este tipo de vampiros y además son muy poco humanas para dejarlas pasar por alto. Su forma natural es mitad hombre y mitad murciélago, por lo que por lo general aparecen con la mitad de su cuerpo cubierto, desde la mitad del rostro hasta el brazo. Y la otra característica es que mide medio metro y sus facciones son las de un hombre adulto, es decir, es alguien muy pequeñito con el rostro de una persona adulta. También encontramos en la India el Betala, el cual es un vampiro que suele extrañar su vida de ser humano vivo,
y entonces cuando regresa se hace amigo de sus víctimas y generalmente busca a las personas que eran sus amigos en vida, ¿no? Y finalmente el Rakshasa, que es otro vampiro hindú, es el más peligroso de los vampiros asiáticos, ya que él cuenta no solamente con poderes, sino que también es un mago, es un vampiro que domina la magia y usualmente aparece bajo la forma de un ser humano o de un animal que tiene garras, colmillos, ojos rojos y cosas por el estilo. En caso de que se aparezcan como humanos, aparecen como humanos normales, con garras, colmillos, con piernas, con brazos, con dientes. Es decir, es muy difícil identificarlos. Lo que nos hace identificarlos es que tienen los brazos muy largos y delgados. Generalmente despiden un olor a moho y pueden llegarse a oler desde mucho antes de que nos encontremos con ellos. En Rusia también aparece un vampiro muy característico de estas tierras, el llamado Biesky. El Biesky es cuando los vampiros llegan a despertar de sus tumbas y empiezan a carcomer sus extremidades. Es decir, el vampiro despierta, está dentro de su tumba y empieza a comerse primero los dedos de la mano, después los dedos del pie, después empieza a comer sus labios. De esta manera van muriendo a uno la gente que era más cercana a este vampiro. El tipo de vampiros que hay en las regiones orientales, en China y en Japón, son muy vastos y tienen una gran variedad de características que varían mucho de uno a otro. Por ejemplo, nos podemos encontrar al Chitang, que son pálidos y aparecen casi amarillos y son muy peligrosos porque su simple respiración puede ser venenosa. También nos encontramos con los Shish. Los Shish son vampiros que provienen de alguna mujer que murió embarazada y mientras estuvo en el proceso de descomposición, un vampiro se aprovechó de ella y el producto que venía dentro de ella o el feto de su bebé se convierte en un vampiro también. En Japón encontramos al Kiang. El Kiang se aparece por las noches a mujeres bellas y a personas de altos recursos económicos. Podría decirse que es el único vampiro elitista o es el único vampiro que discrimina por medio de clases sociales. Aunque también en las escalas muy bajas sociedades se ha tenido la presencia de este ser, pero es muy raro que lo encontremos ahí. Como podemos ver, nos encontramos ante un grande número de vampiros. Solo les menciono los que no son tan conocidos y que no dejan de ser importantes. Es decir, no hablamos del vampiro rumano, del vampiro búlgaro, de los vampiros comunes, porque generalmente todos sabemos de ese tipo de vampiros, ¿no? También aquí en México nos encontramos con el tipo con este tipo de espectro. En México está la existencia de las cibatiteo, las cuales eran mujeres que morían al dar a luz. Por lo mismo ellas se dedicaban a perseguir niños a temprana edad, de los cuales morían en una lenta agonía y se creía que lo hacían en forma de venganza, pues ellas jamás pudieron ser madres. También nos podemos encontrar en la región de Puebla a Pablito, al niño vampiro de Momoxpan, y en algunas regiones muy al sur del país, por la región de Chiapas, Tabasco, también aparece un tipo de vampiro que se le conoce como el drampiro. Se le llama drampiro debido a ciertas palabras de los dialectos en las que se menciona que un dram es alguien que abusa de las personas. Los drampiros son gente muerta que regresa de sus ataúdes, regresa de sus sepulcros, y generalmente viven en los pantanos, en las zonas pantanosas, en las zonas de mangle, donde cierto tipo de pescadores se dedican a obtener ahí
su modo de vivir, y los vampiros se alimentan de ellos, ¿no? También nos encontramos con los vampiros nacidos, que los vampiros nacidos son aquellos que aparentemente han nacido de esta manera, o sea que nacen con alguna maldición y se puede ser un vampiro. Las maneras de convertirse en vampiros son muy variadas, trataremos de tratarlas muy detalladamente en otro programa. Solamente les diré las más comunes. El séptimo hijo de un séptimo hijo puede convertirse en vampiro, aquellos nacidos en luna nueva, los nacidos en un eclipse, los que nacen con alguna deformidad. Y si un gato negro brinca sobre el ataúd en el que tú te encuentres, podrás convertirte en un vampiro. Ok, vamos a ver un poco más acerca de los poderes de los vampiros. Los poderes de los vampiros son muy variados, a pesar de los que ya todos conocemos, como son pues la levitación, la transmutación, el dominar las mentes, el leer la mente de todas las personas. Esto está basado, o bueno, más bien obtuve la información de un libro con el que me topé hace ya algunos años. Es un libro muy bueno de un autor que se llama Christopher Hammersasia. El libro se llama Vampiros Modernos, y él nos representa una tabla de los poderes vampíricos, en los que nos dice, dependiendo de su edad, hasta dónde podemos llegar. Los vampiros, por ejemplo, que tienen hasta 99 años, no pueden resistir ningún amanecer, pero sin embargo los que tienen de 200 a 300 años pueden superar 5 horas de luz del día espaciadas. Los que tienen hasta 400 años, 10, y aquellos vampiros que tienen más de 500 años pueden soportar 1 hora ininterrumpida de luz solar. También nos habla de una tabla hacia la resistencia de ataques de otros vampiros, o resistencia hacia los hechizos. Los vampiros que llegan a tener una antigüedad de 200 años, el ajo es inmune para ellos. Aquellos que llegan hasta los 300 años pueden reflejarse en los espejos. Los que están alrededor de los 500 años ya pueden incluso tocar símbolos sagrados. Y aquellos que llegan a los 500 años pueden soportar el agua corriente. Esto del agua corriente es algunos de los métodos para detener a los vampiros menos comunes, o de los que menos se sabe. Generalmente sabemos de la estaca, de la cruz, del agua bendita. Todos estos íconos religiosos o símbolos religiosos son impuestos al vampiro por puro merchandise, ¿no? El vampiro surge mucho antes de la historia de la iglesia, mucho antes de que el clero emprenda una lucha contra ellos. De hecho, la estaca no es un elemento que mate al vampiro. La estaca debe de atravesar por completo el pecho del vampiro y llegar a la tierra, y es un símbolo que lo mantiene unido a la tierra y no lo deja levantarse. Bueno, de la misma manera, el agua corriente no permite que un vampiro pueda atravesarla. Entre los datos más curiosos, o las cosas más curiosas para detener a un vampiro, en Moravia y en los países altos de Europa, se habla de que una vez que se detecta al vampiro, hay que cortarle la cabeza, y la cabeza se pone a hervir en un caldero con vino, mientras que el cuerpo se quema. Con la ceniza del cuerpo se revuelve, se hace una mezcla de masa y se hace un pan que se hornea. Y finalmente las personas que viven en estas aldeas deben de beber el vino con el que se hirvió la cabeza del vampiro, y deben de remojar el pan en ese vino. Esta es una de las maneras de protegerse de los vampiros más extrañas que hay, ¿no? Aunque también existe la creencia de que si podemos obtener el verdadero nombre del vampiro y se lo repetimos 3 veces, el vampiro morirá. Bueno, pues a ver, déjenme revisar aquí. Nos estamos acercando al final del programa. Vamos a ver qué nos dicen en las redes sociales, si es que nos dicen algo. Ok, las personas que me habían faltado, quiero darles
enviarles un saludo. Muchas gracias, Sara Rao, por todo el material que nos has enviado para la página. A Lolis, a mi gran amigo Siete Rayos, a Aida Mulcafín, una excelente compañera, a mi buen amigo Martin George, al maestro Ish Moshe, al maestro Ferran, a Centella Andoki, Tess, Argelia, las dos Argelias, Argelia María y Dulce Argelia, también, que son acérrimas seguidores de la Sociedad de la Medianoche, a Joru, a Yurieto, a Marco Antonio Villarreal, mi hermano, a Marcia Minerva. Creo que son todos ellos, no me falta nadie. Si me falta alguien, bueno, perdón. Creo que aquí en la página ya no tenemos más comentarios. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos faltaron algunos temas referentes al vampirismo. Trataremos de retomarlos en otra sesión. En la siguiente sesión no, porque quiero hablarles de algo diferente. Pero seguramente el tema de vampiros lo mantendremos vivo para poder terminar con él. No me queda más que agradecerles por habernos acompañado. Espero que hayamos aprendido mucho, que haya sido de su agrado este programa. Alberto, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la noche. Esto fue La Sociedad de la Medianoche, y buenas lunas. Hola, soy Héctor Villadark y esto es La Sociedad de la Medianoche. Conoce las mejores historias, leyendas, investigaciones y todo lo relacionado con las ciencias ocultas. El mundo paranormal y lo inexplicable te esperan todos los martes a las 11 de la noche por 5.5 Radio.